Buenos días. ¿Cómo estáis? Silencio. Veo que sois como de izquierdas y tenéis una tendencia natural al semicírculo, por lo que veo. O sea, muy curiosa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por querer venir aquí a escuchar lo que tengo que contar. Voy a intentar ser todo lo ameno posible, que sé que a veces pegamos un poco de chapa. Bueno, soy Francisco Polo, soy el director de Change.org y me invitan muchas veces a hablar y muchas veces pienso, ¿no?, ¿por qué me invitan tanto, ¿no? ¿Qué es lo que hará que me inviten a contar mi historia o contar lo que hacemos? Y hace un par de meses pues dediqué un tiempo a eso y me di cuenta de que quizás el motivo por el cual me invitaban a hablar era porque desde muy pequeñito tomé una decisión. Y tomé la decisión de dar un paso adelante e intentar terminar con todas las injusticias que pude. Como muchos niños y como muchas niñas en nuestro país y alrededor del mundo, yo sufrí acoso escolar de muy pequeñito y que se repetía en muchos colegios. No entendía por qué había gente que sistemáticamente decidía hacer mi vida imposible, y al cabo de unos años entendí por qué. Y entendí que yo era gay y que solamente por eso había gente que estaba dispuesta pues a amargarme, a pegarme, a insultarme, a vejarme. Después crecí, tuve una vida completamente saludable, con unos padres que me han ayudado a ser una persona completamente feliz. Pero lo que nunca he llegado a entender es cómo en aquel momento nadie dio un paso adelante para intentar terminar con aquellas injusticias. De hecho, recuerdo cómo iba en un colegio, yo tenía que utilizar un autobús para ir al colegio, tardaba media hora, y había una profesora que oía cómo me quejaba o cómo otros se quejaban, porque no era yo el único, y ni se giraba. Y eso ha marcado mi vida para bien. Y desde entonces, a lo mejor no lo articulé de esa manera de pequeñito, pero sí que ha habido una sensación de que yo quería comprometerme a intentar terminar con cualquier injusticia con la que me encontrara. Y quizás por eso desde muy pequeñito pues empecé a plantar árboles, empezaba a poner botellas con piedras dentro de los váteres de mi casa para intentar ahorrar agua, o incluso empecé a fabricar mi propio papel reciclado en casa para disgusto de mi madre. Luego fui voluntario de Cruz Roja, de Amnistía Internacional, y a la edad de 26 años conseguí unir mi pasión por terminar con las injusticias con mi pasión por la tecnología. A esa edad descubrí las bombas de racimo. Para aquellos que no las conozcáis, las bombas de racimo son unas armas completamente ilegales según el derecho internacional humanitario. Son unas bombas de unos 2 metros de alto que se abren desde el aire y sueltan unas pequeñas bombas que se dispersan por el terreno. Son absolutamente ilegales porque, por una parte, no permiten diferenciar entre militares y civiles, cosa que está establecido en el derecho internacional humanitario, y en segundo lugar porque estas pequeñas bombas en muchas ocasiones se quedan enterradas en el suelo y años después de terminarse un conflicto siguen activas, y cuando por ejemplo en mitad de un campo pasa un niño corriendo se convierte en una especie de minas antipersona y las consecuencias son terribles, ¿no? La cuestión es que en aquel momento yo estaba literalmente en mi habitación, en pijama, estudiando, descubro estas bombas, escribo un post en mi blog y al cabo de 15 días se había montado una revolución. Había aparecido en los medios de comunicación, decenas, bueno, de hecho miles de personas habían escrito al Congreso de los Diputados para que los diputados hicieran presión sobre el gobierno para que cambiara su postura en un tratado internacional que estaba a punto de firmar, pero en el que decía que había unas bombas de racimo muy buenas, que tenían mecanismos de salvaguarda y que no explotaban y que, o casualidad, eran las que fabricábamos en Zaragoza. Y al cabo de esos 15 días ocurrió lo inimaginable. El gobierno anunció que cambiaba su postura y se comprometía a prohibir las bombas de racimo. Eso fue un éxito sin precedentes en nuestro país, el hecho de que una sola persona iniciara un movimiento de este tipo y que tuviera un impacto tan grande, no solamente en la vida de gente fuera de nuestro país, sino que provocara un cambio tan intenso en nuestro propio ordenamiento, que consiguiera cambiar la postura de un gobierno. Pero lo que ocurrió después fue mucho
más impresionante. La cuestión es que después de la cuestión, o sea, de la campaña de las bombas de racimo, me invitaban a contar cómo lo había hecho, cómo lo habíamos conseguido, y yo siempre intentaba contar los mecanismos a través de los cuales lo habíamos conseguido. Y cuando la gente tenía oportunidad de preguntarme, yo percibía por las propias preguntas que no entendían que realmente ellos podían haber hecho también esa campaña de las bombas de racimo aplicando 4 o 5 técnicas que intentaba transmitir. Creían que era un milagro, que creían que era algo mágico que había ocurrido. Así que decidí dejar de hablar de las bombas de racimo y ponerme a pensar en que en lugar de contarles que ellos lo podían hacer, quizás era mejor demostrarles que ellos podían hacerlo. Así que en septiembre del año 2010 lancé Actuable, una plataforma tecnológica que permitía a cualquier persona iniciar una campaña como la de las bombas de racimo. Actuable se convirtió en un éxito tremendo. Se convirtió en el emprendimiento social de más éxito de nuestro país. De hecho, en el emprendimiento tecnológico de mayor crecimiento en menos tiempo de la historia de nuestro país hasta su momento, pasando de 0 a 2,5 millones de usuarios en tan solo 18 meses, con un crecimiento más rápido que, por ejemplo, grandes compañías como hemos tenido en España, como Twenty. Y sobre todo, también en la plataforma de su tipo que más había crecido en la historia. Ninguna plataforma, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro rincón del mundo, había crecido a esa velocidad. Y eso fue lo que llamó la atención de una plataforma que en aquel momento era mediana, se llamaba Change.org, estaba en Estados Unidos, no tenía casi patas fuera de Estados Unidos porque no estaba muy segura de que eso que funcionaba muy bien en Estados Unidos pudiera funcionar fuera de su país. Le llamó la atención de Change.org, el CEO, Ben Rattray, me envió una carta de amor en la que me prometía de todo y decidimos hablar para unir fuerzas y para crear juntos o poner juntos las primeras piedras para crear la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Y eso es lo que por fin se ha convertido Change.org. Change.org es la mayor plataforma de peticiones online del mundo, con más de 95 millones de usuarios en todos los países. Pero de eso no es lo más importante. Lo más importante es que es una plataforma que está verdaderamente consiguiendo tener impacto y cambiar la vida de la gente. De hecho, hemos calculado, como somos un emprendimiento tecnológico, nos movemos por métricas y también en ese impacto social que tenemos, hemos calculado que de los 95 millones de personas que son usuarios en Change.org, son ya 35 millones de personas los que han experimentado una victoria. Es decir, personas que saben que pueden ganar y que pueden cambiar las cosas gracias a iniciar una petición, iniciar un movimiento, sumar el apoyo de la gente y con esa presión pública, con esa presión mediática, conseguir que las cosas avancen. Generalmente en este punto me gusta contar alguna historia para que se pueda entender de una forma más cercana en qué consiste eso, ¿no? De iniciar una petición y cambiar las cosas. Pero afortunadamente hace 4 meses hicimos un vídeo muy chulo en el que conseguimos reunir a los creadores de esas peticiones para que puedan contar ellos mismos lo que es ganar una campaña en Change.org. Y si Internet nos acompaña, pues podremos verlo. ¿Le doy al play? Dale al play. A ver. Una de las cosas más bonitas del mundo es ver cómo tus hijos persiguen sus sueños. Por eso no entendía que a nuestro hijo no le dejaran cumplir el suyo. La historia de Alejandro. Siempre ha querido jugar en la Liga Provincial de Cádiz, pero la Federación Andaluza de Baloncesto no lo permite. Y eso es lo malo de las personas con discapacidad. No solo son capaces de hacer las cosas, sino que además les exigimos que lo demuestren. Terminé Derecho de media con un 7,9, un notable alto. Aposté por ser juez porque es verdad que era mucho trabajo y mucha preparación. Si en otros países es posible, ¿por qué aquí no? Elevó su pregunta a la justicia y llevó su reivindicación a Internet. Pues yo sí que me siento preparado para opositar para juez. Para mí la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. Esta es una casa de luchadores, donde vive Hugo, que tiene 3 años y desde abril lucha contra una leucemia que llegó sin aviso. Un día estábamos aquí mi marido y yo y recibimos una notificación judicial en la que decía que nos iban a echar de nuestra casa. Hay leyes desfasadas y leyes tremendamente crueles que debemos modificar.
En Galicia antes no se multaban los casos de maltrato animal y ni siquiera se sabía cuántos expedientes se abrían cada año. Ibrahima llegó con 16 años, 15, todavía no había cumplido 16. Después de tener su vida aquí, de crecer aquí, y recibimos una carta en la que dicen que tiene que abandonar el país por no haber trabajado, cuando nunca se le había permitido trabajar. 300 kilómetros al día y 1.000 euros de gasto al mes puede suponer el tener una persona ingresada en la unidad de lesionados medulares si no eres residente en la provincia de La Coruña. La verdad es que después del accidente de mi hijo vi un montón de tragedias personales relacionadas con familiares desplazados. Un día pensé que si hubiera un centro especializado en el sur de Galicia, podría dar cobertura a esta necesidad a más de 2.600 personas. Es que completamente indignante que estas cosas puedan suceder en pleno siglo XXI. Son las 9, las 8 en Canarias. Encontré un artículo en el País sobre este programa de televisión española que se llamaba ¿Quién manda aquí?, sobre familias, pero tenía que ser un hombre y una mujer. No me podía creer que después de tantos años de lucha tuviéramos un programa que discriminara a homosexuales en la televisión pública. Voy a redes sociales, pongo un tweet, entro en Change y en tan solo 5 horas conseguimos 10.000 firmas y que Televisión Española cambiara las normas del concurso. No me lo podía creer. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que los ciegos pueden ser jueces. Sirva de referente. Sientes que todo lo que has hecho pues ha valido la pena. Ibercaja ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda. Son para nosotros nuestros ángeles de la guarda. No tenemos palabras para agradecer lo que supuso a lo mejor ese pequeño gesto que es una firma, pero que significó mucho en la vida de Ibrahim. La Xunta de Galicia, una proposición no de ley, todos los partidos votaron a favor. O Parlamento galego aprobou por carta hoxe unha nova lei contra os malos tratos a animais moito máis dura. Ha sido histórico, ha sido gracias al apoyo de miles de ciudadanos. Bueno, espero que eso no se oiga muy fuerte, pero creo que sirve para entender las historias de la gente. Como os decía, últimamente le estoy dando mucho al coco, y cuando veo estas historias, lo que pienso, o sea, cuando veo todos estos cambios, lo que pienso es precisamente en aquello que no podemos cambiar. Y lo único en el mundo que no podemos cambiar es que un día ninguno de nosotros estará aquí. Que todo esto se va a terminar, que la vida pasa muy rápido, que se nos escapa entre los dedos y que más vale aprovecharla, ¿no? Y creo que eso es algo que no siempre tenemos presente. Lo que nos hace diferentes a otros seres vivos es que, como decía el expresidente Mújica muy bien, no somos lechugas en un huerto. Nos diferenciamos de ellos en una cosa, en que nosotros podemos darle sentido a nuestra vida, podemos darle un sentido de dirección, podemos decidir dedicar nuestra vida a algo que creamos interesante o algo que valga la pena. Y a eso generalmente le asocio la siguiente reflexión. Generalmente, cuando decimos, oye, yo me voy a dedicar a esto o a aquello de acullá, cuando decidimos que nos queremos dedicar a algo es porque queremos ser felices, y yo creo que esa es una buena idea, ¿no? Apuntar en algo que nos lleve a la felicidad. Y si observamos a las personas más felices, y sobre todo aquellas que más han hecho felices a los demás, podemos ir un paso atrás y recordar lo que decía Aristóteles, que el ser humano es un animal político. Y eso significa que solamente podemos sobrevivir en sociedad, que solamente podemos llegar a ser felices en sociedad porque nos necesitamos unos a otros para poder sobrevivir y sobre todo para mejorar nuestras vidas. Por lo tanto, quizás tenga algo de sentido pensar que dedicarnos a intentar hacer nuestras sociedades mejores
puede hacer que nuestra felicidad, incluso nuestra propia, sea mayor. Cuanto mejores sean nuestras sociedades, mayor el potencial para ser feliz. Por eso, últimamente me gusta recordar que es muy importante que todos, en algún momento de nuestras vidas, decidamos o pensemos a qué queremos dedicar a nuestra vida, cuál es la causa por la que vamos a luchar, y que una vez la decidamos, tomemos también esa pequeña decisión de vivir por ella, de vivir para servirla. Porque si lo hacemos, quizás en un momento más lejano podremos mirar atrás y no solamente nos daremos cuenta de que hemos conseguido hacer realidad un sueño y de que eso nos puede haber hecho felices, sino que habremos conseguido algo mucho más importante y que trasciende a nuestra propia existencia. Y es que quizás hayamos conseguido inspirar en las nuevas generaciones la idea o la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que con decisiones muy pequeñas, con decisiones muy simples, con decisiones muy sencillas pero importantes, podemos conseguir que el mundo sea un poquito mejor. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, creo. He dejado mucho tiempo. Adelante. Bueno, si no hay un micrófono por ahí. Sí, hay un micrófono. Me han dicho que había un micrófono. Debo decir que es una feliz coincidencia poder conocerte hoy y poder plantearte la cuestión que me ocupa. Primero, llevo varios años con todas las comunicaciones intervenidas. Internet, todas las cuentas de correo, teléfonos, he metido denuncias a la policía. Yo hago investigación de medios de comunicación en la universidad y lo que digo es tan fácil como que los medios han perdido credibilidad y ventas porque no reflejan y no promueven los valores, ideas y creencias de su público meta. Como ven, es un mensaje realmente rompedor. La cuestión es que hace un mes o dos un amigo me dijo que fuera a Change.org porque en la policía nadie me hace caso, y ahorita mismo estoy tratando de mandar un tweet diciendo que estoy escuchando al fundador de Change.org y 4 veces me ha dicho que no lo manda. Así que, si quieres un ejemplo de que no les caes bien y yo tampoco, pues tenemos uno. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, esa pregunta es muy difícil. O sea, me dejas un poco descolocado. O sea, es que ahí lo que hay que intentar hacer es buscar todos los resortes, ¿no?, para luchar por lo que queremos. Yo creo que tienes mucha razón en que vivimos en una sociedad en la que hay muchos valores que están tergiversados, particularmente en las democracias, ¿no? Y creo que, por ejemplo, no entendemos que los medios de comunicación son también un pilar de la democracia, ¿no? Porque la democracia al final es poder decidir a quién votamos o quién queremos que nos gobierne, ¿no? Y para poder tomar decisiones hay que estar informado para que esa decisión sea libre, ¿no? O sea, conocer todo lo que ocurre para poder estar viviendo realmente en una democracia. Cuanto menos independientes sean los medios de comunicación, menos conocimiento, menos información tendrá la gente y por lo tanto menos o menor será la calidad de nuestra democracia, ¿no? Eso es algo que comparto. Y precisamente también Change.org está ahí para intentar solucionar ese problema de otra manera. O sea, nosotros lo que nos dimos cuenta es de que existe una tremenda brecha entre la ciudadanía y los políticos y que no había nadie cubriéndola. Y entonces nos dimos cuenta que lo que hacía falta era crear un altavoz lo más fantástico posible para que la gente pudiera alzar su voz y llegar a los políticos para cambiar las cosas. No sé cómo hacer que pudieras mandar un tweet, pero vamos, en este caso lo que hay que... buscar también todos los resortes, o a lo mejor no a través de ti o de otra persona, si no puedes acceder a las redes, sí, por favor, sale un micrófono. Te leo el tweet para que veas lo rompedor que es. Es que yo de verdad me doy risa. Lo que puse es: Think Shower, ahora escuchando al fundador de Change.org, la plataforma de acción cívica más visitada de la red, Francisco Polo. ¿Os parece que sea una cosa como para censurarla? Es absurdo. No parece. Y me suplantan correos de entrada, correos de salida, me los borran, mando currículums para pedir trabajos y los currículums no llegan.
Entonces, ¿qué hace uno en estos casos? Es muy fácil migrar al mundo digital, pero ¿qué defensa tenemos? ¿Qué protección? ¿Quién nos hace justicia? Porque yo no pido sino que la ley se cumpla. Yo voy a la policía porque estoy convencida de lo que está pasando. Es que ya tendría que ser ciega para no verlo, ¿no? Ahora sí, yo no tengo esa respuesta, la verdad, pero intuyo, por ejemplo, incluso con lo que comentaba Alberto Rey, el trabajar también colectivamente, ¿no? Muchas veces nos sentimos aislados o nos intentan aislar de una manera o de otra, y a veces el conseguir el apoyo de los demás o que otro luche por ti es lo que al final acaba haciendo que ese firewall que se puede crear alrededor tuyo de un grupo de personas se rompa, ¿no? Y que eso se convierta en algo por lo que al final provoca un cambio, porque ya no se puede limitar, ¿no? a una persona, sino que es la comunidad la que lo tire para adelante. Entonces quizás eso, trabajando con otras personas para salir, ¿no? de ese aislamiento en el que nos pueden haber metido. ¿Alguna pregunta? Sí. Ay, perdón. Disculpa. Mira, te voy a hacer dos en una. Dos preguntitas, una muy rápida. La primera, tengo entendido ¿no? por lo que yo he investigado, como el tema mío que yo hago, que estuve mirando la plataforma, pero si me equivoco, lo siento, porque a lo mejor no lo pillé bien, que vosotros cuando alguien hace una petición, vosotros preferís, yo no sé si es una condición, un requisito esencial, que uno apunte a un cliente, digamos, a un responsable, que sea el que tenga para facilitar la gestión, y no sé cómo le llamáis a eso. Al destinatario de la petición. Hay que dirigirlo, sí. Incluso a veces hasta con dirección y correo, lo que sea, para poder leer. Esa es una primera pregunta. Cuando yo leí eso, me llamó la atención. No sabía si eso podía ser un elemento que limitara o condicionara o hiciera que hubiera gente que queriendo hacerlo no lo pudiera hacer. Esa es la primera pregunta, que es muy operativa. Y la segunda, ¿qué pasa cuando, entiendo que tenéis una lógica democrática, todo el mundo tiene derecho a quejarse de lo que quiera, pero qué pasa cuando alguien pide, por ejemplo, que encierren a los inmigrantes en este tipo de estupidez colectiva, que me estaba diciendo antes, desde mi lógica? ¿Tenéis algún mecanismo de corrección, digamos, donde haya votos negativos o algo que cancele la petición por considerarse que hay tanta gente o más? Este es de los FLAC, de la política. Eso es mi pregunta. Vale, pues respecto a la primera, ahí en cómo se crea una petición, o sea, el diseño de una petición no es inocente. O sea, cuando creamos Change.org es porque conocemos muy bien una cosa que se llama la teoría del cambio. Es decir, qué resortes hay que ir utilizando para que de dar un paso adelante o tomar una decisión de quiero cambiar las cosas, cómo convertir esa decisión en un mecanismo realmente efectivo para cambiar las cosas, ¿no? Y eso nos hemos dado cuenta de que puede empezar, por ejemplo, con una petición. Pero una petición, además, tiene que estar bien hecha. Y entonces hemos buscado cuáles eran los elementos esenciales para que una petición pudiera cumplir su objetivo. Entonces, tiene tres cuestiones fundamentales y necesarias. En primer lugar, que la persona que decide dar un paso adelante para cambiar algo diga qué es lo que quiere cambiar. Y que lo diga de una manera clara, que exprese claramente qué es lo que quiere y que ese algo, sobre todo, que sea conseguible, que sea entendible por los demás, etcétera, etcétera. En segundo lugar, esa persona tiene que explicar por qué eso es importante, no solamente para ella, sino para la colectividad, porque si no lo explico, ¿por qué tengo que sumarme a esa petición, ¿no? Entonces ese es el segundo, digamos, requisito o el segundo contenido que te pedimos cuando estás creando una petición. Y el tercero, y extremadamente importante, es el que tú señalabas. Tienes que decir a quién le estás pidiendo eso, porque si no, no tiene sentido. El hablar, generalmente se habla con alguien, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando pides a alguien que tiene que tener la capacidad de provocar ese cambio. Y además tienes que dedicar un rato a pensar en quién realmente puede cambiar eso. Si, por ejemplo, tú lo que quieres es que pongan carriles bici en tu ciudad, no tiene ningún sentido que te dirijas al presidente del gobierno. Quien tiene la competencia para eso es el alcalde o la alcaldesa de tu ciudad. O si, por ejemplo, yendo incluso un paso más allá, ¿no? Buscando lo que nosotros llamamos triangulación. Si tú lo que quieres es que, por ejemplo, una empresa, pongamos una televisión, corrija una conducta que te parece inmoral, a lo mejor lo más indicado no es dirigirte y tener como destinatario a la propia cadena de televisión, pero a lo mejor lo inteligente ahí es apuntarlo a los anunciantes para que ellos ejerzan presión sobre la cadena de televisión, porque ese es su punto débil, ¿no? Entonces, siempre establecemos que es obligatorio poner un destinatario de la petición para
saber contra quién estamos o a quién estamos intentando ejercer un poco de presión. La parte del correo electrónico no es obligatoria, es opcional. Si tú consigues el correo electrónico de esa persona o de esa institución, lo puedes poner y entonces en ese momento se le notifica a la persona. Si no, lo puedes añadir más tarde y si no, no hace falta, porque lo que buscamos es que esa petición no se quede en Internet. Inmediatamente te damos consejos sobre qué hacer con esa petición. Que vayas a hablar con los medios de comunicación, que hagas una entrega de firmas en la puerta de la institución, que intentes hablar con ellos, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, esa petición o esa fuerza que está reuniendo en la petición les llegará. Y respecto a la segunda pregunta, eso es tremendamente importante. Lo primero es que hay que tener claro que Change.org es una plataforma abierta en la que cualquier persona puede iniciar una petición sobre el asunto que quiera. Y esto es así porque Change.org tiene una misión. Y nuestra misión es empoderar a la gente, que la gente tenga poder y que estos cambios que hemos visto no sean algo excepcional, sino que formen parte de nuestra vida cotidiana. Con lo cual, la única manera de empoderar a todo el mundo en todas partes es siendo abiertos, porque a lo mejor lo que a mí me parece bien es muy diferente de lo que a una persona en la India le parece bien, de lo que le parece bien a una persona en Sudáfrica. Con lo cual, nuestra vocación es ser abiertos para que todo el mundo pueda iniciar sus peticiones. Dicho eso, lo que sí tenemos son una serie de líneas rojas que suelen ser comunes a todos los países y sobre todo a todas las plataformas de Internet. Por ejemplo, no se permiten en la plataforma peticiones que estén haciendo bullying, por ejemplo, contra personas que no se pueden proteger. Pongamos, por ejemplo, en niños. No se permiten, evidentemente, peticiones que en sí mismas constituyan un delito. Eso tampoco se permite. Y tocando lo que decías, que es una línea que evidentemente ahí es donde entra nuestro equipo de policy a analizar el caso cuando los usuarios lo denuncian porque lo pueden flaguear una petición, entonces nos llega el aviso y nuestro equipo de policy la revisa. Tampoco permitimos peticiones que generen discurso del odio hacia grupos de personas por razón de su raza, origen étnico, sexo, religión, orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí unas salvaguardas que utilizamos para analizar. Pero el principio es que intentamos mantener todas las peticiones porque lo que queremos es una pluralidad de voces, incluso a veces voces que se ponen, lo cual es muy interesante. ¿Más preguntas? No hay ninguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Si hay una asesoría... Perdona, hablo portuñol, no español. No te preocupes. Si hay una asesoría de derecho para las peticiones. No, eso es una cosa que no hacemos. O sea, nosotros no ofrecemos servicio legal, somos una plataforma y lo que estamos intentando es crear la mejor herramienta para que una persona pueda liderar un movimiento que lleve a cabo ese cambio. Una de las cosas que nos encantaría hacer, y esto no es una cuestión de si lo vamos a hacer o no, lo vamos a hacer, la cuestión es cuándo, estamos en ello, es que por ejemplo un creador de petición pueda a través de la plataforma decir necesito un diseñador o necesito un abogado porque quiero, imagínate, escribir una proposición de ley para llevarla al Congreso de los Diputados y que entonces la plataforma te pueda ayudar a encontrar a esas personas, crear un equipo de campañas y entonces tener muchísimo más impacto del que puedes tener hoy en día. Pues eso es algo que nos gustaría hacer, pero nosotros como Change.org no ofrecemos ese servicio legal. ¿Sí? ¿Micrófono? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis y mantenéis vuestra independencia? Porque imagino que al final se basa prácticamente todo en mantener vuestra independencia en muchos casos. Sí, al final y al principio, o sea, eso es lo más importante. Bueno, no sé si lo sabéis, pero Change.org es una organización rompedora porque no es una ONG y no es una empresa. Somos lo que se llama un emprendimiento social, algo absolutamente natural en países como Estados Unidos y en el Reino Unido y que aquí todavía no se conoce y suena un poco raro. ¿Qué es un emprendimiento social? Un emprendimiento social es una organización que tiene no una cuenta de resultados como la mayoría de las empresas, sino que tenemos dos cuentas de resultados. Una cuenta de resultados económica, es decir, tenemos que cumplir unos objetivos al final de cada trimestre para poder sostener esa plataforma, ¿no? Que no es precisamente barata, con la diferencia de que nosotros no extraemos los beneficios de la empresa, sino que todos los beneficios de la empresa siempre se reinvierten en la propia misión de la empresa, que es
una misión social. Es decir, nuestra misión no es hacer dinero, es utilizar el dinero para poder potenciar nuestra misión social. Y la otra cuenta de resultados es esa, la cuenta de resultados social. Nosotros buscamos, como he dicho antes, nuestra misión es empoderar a todo el mundo en todas partes, conseguir que la gente tenga poder y que estos cambios formen parte de la vida cotidiana. Y eso no es una entelequia. Como cualquier empresa, y particularmente como una empresa tecnológica, tenemos métricas muy ambiciosas que medimos cada trimestre para ver si lo estamos consiguiendo o no. Por ejemplo, medimos cuántas victorias tenemos cada trimestre en cada país y cuántas queremos alcanzar. Medimos otra cosa todavía más importante que eso, que es cuánta gente ha experimentado victoria, lo que os he contado de los 35 millones de personas alrededor del mundo que han experimentado victoria. Contamos cuánta gente está volviendo a la plataforma y por lo tanto está haciendo que el cambiar las cosas se convierta en algo habitual para ellos, y también medimos nuestro crecimiento, porque como nuestra misión es empoderar a todo el mundo en todas partes, tenemos que buscar el mayor crecimiento en todos los países para cumplir con esa misión. Para nosotros, las dos cuentas son igualmente importantes, porque una es el motivo por el que creamos Change.org y por el que trabajamos, y el otro es el que nos permite el crear esta plataforma, el aumentarla y el hacerla más potente y el tener el impacto que habéis podido ver. Nuestro modelo de negocio es el de la publicidad. Somos como YouTube. Tú en YouTube sabes que puedes poner un vídeo gratuitamente y si eres, por ejemplo, una empresa, una institución, una ONG, puedes decir, oye, muy bien, pero yo quiero que mi vídeo aparezca promocionado, recomendado después de otros para que se vea más, porque quiero tener más impacto, etcétera, etcétera. Lo mismo pueden hacer las ONGs, las empresas, los partidos políticos en Change.org. Pueden crear una petición y esa petición se convierte en un anuncio que aparece recomendado y señalado como un anuncio después de que tú hayas firmado peticiones a lo mejor similares. Y además tiene un valor tremendamente importante, particularmente para las ONGs, porque el anuncio además tiene una casillita que tú puedes marcar si quieres y que dice, quiero recibir más información de esta campaña y de otras de Amnistía Internacional, o sea, de la organización que está creando la petición. Y eso genera un círculo virtuoso, que es, en primer lugar, a ti, después de firmar una petición, no te quedas solamente en firmar la petición y en esa causa, sino que si, por ejemplo, quieres recibir más información de Amnistía Internacional, conectas con una organización con la que a lo mejor no habías tenido contacto. En segundo lugar, a la ONG le permite conectar contigo para pedirte que les hagas una donación, que te hagas socio y que, por lo tanto, aumentes su base social y su capacidad de seguir teniendo impacto en el mundo, ¿no? Que es lo que también queremos ver. Y en tercer lugar, como por eso nos pagan las organizaciones, los partidos y las empresas, a nosotros nos permite financiarnos y poder sostener una plataforma que está ayudando a millones de personas en el mundo a tener un impacto real. Ese es básicamente el modelo de negocio de Change.org. Esta era la última. Muchísimas gracias.